Bienvenidos a un nuevo programa de Pediatra en Casa. En esta oportunidad me encuentro con Andrés Morillo, pediatra, con quien hablaremos de los tipos de accidentes que pueden ocurrir en el hogar con esos pequeñitos, que aunque pensemos que están seguros y a salvos en ese entorno donde están con sus padres o cuidadores, pues muchas veces ocurren varios tipos de accidentes que no prevemos y por eso es importante también los cuidados que se les pueden dar. Así que Andrés, bienvenido. Hola Alejandra, realmente el tema de hoy es supremamente importante y quizá para muchas personas puede ser algo muy simple, sin embargo son cosas que son importantes que conozcan los padres y los cuidadores para evitar accidentes entre nuestros niños, sobre todo en los niños menores de 5 años. Hay que tener en cuenta que los accidentes en la casa son un riesgo de mortalidad alto según la OMS, ¿sí? Sobre todo en los niños menores de 5 años. Por tal razón es imperioso que conozcamos cuáles son estos tipos de accidente y cómo vamos a prevenirlos. Me parece importante esto porque justamente, yo desconocía la verdad que había una alta mortalidad por estas razones. Quiero que nos cuentes qué tipos de accidentes se pueden presentar en los niños. Porque entiendo que hay diversidad en ellos, pero por ejemplo, una caída, ¿hasta qué punto puede considerarse grave? Porque pues los niños tienden a caerse, sobre todo cuando están aprendiendo a caminar, ¿verdad? Entonces también qué cuidados debemos tener con esto y demás. Sí, dentro de lo que son las caídas, como la causa más común de los accidentes que suceden en casa, realmente ocurren sobre todo porque cualquier caída puede ser importante. Si llega a haber un golpe, puede ser un golpe mal dado y se cayó apenas de la cama, ¿sí? Entonces damos mucho significado a cualquiera de las caídas que presenten. Obviamente, pues si es caída de un piso a otro, ¿sí? O sea, ya la cuestión es mucho más urgente. Sin embargo, pues la idea es evitar cualquier tipo de estas caídas. ¿Por qué suceden estas caídas? Resulta que a los niños los dejamos en las camas que no tienen barandas, escaleras que no tienen protección, o dejamos ventanas abiertas, los muebles que los usan para trepar, y tengamos en cuenta que los niños son exploradores y su desarrollo motor es mucho más rápido que el desarrollo de su juicio, es decir, ellos van a caminar por donde se les atraviese, gatean, trepan, pero ellos no son conscientes de que se van a caer. Por eso es que suceden este tipo de accidentes. Eso sí es verdad, porque si le admiro algo a los niños es que nunca tienen miedo a nada. Hay que tener mucho cuidado porque una caída o un golpe mal dado puede ser bastante peligroso. En este sentido, ¿cómo ves esto de las intoxicaciones? Porque los niños también se pueden intoxicar y con elementos que hay en el hogar. Y aquí me parece importante puntualizar también el tema de los medicamentos, porque a veces están al alcance de ellos y puede ocurrir también un accidente del que de verdad puede ser muy grave. De las intoxicaciones ocurren tanto con los medicamentos como con las sustancias que tenemos ahí en la cocina o en el patio de ropas, que tenemos hipoclorito o el límpido, que son sustancias, o por ejemplo la soda cáustica, supremamente peligroso para cualquier persona que tiene contacto con este tipo de cosas. Y a urgencia realmente uno ve frecuentemente niños que llegan intoxicados por este tipo de sustancias. ¿Cuál es la idea con este tipo de cosas? Dentro de la medida de lo posible, tratar de almacenar este tipo de productos lejos del alcance de los niños, donde no puedan llegar a tomarlos. Ojalá que estén en su propio envase, no lo pongamos en envases de agua, de gaseosa, ¿cierto? Cosas que los niños saben que son dulces, pero resulta que envasamos un límpido en una de estas botellas y pues ahí empieza el problema de la intoxicación en estos niños, porque el riesgo es altísimo de que el niño tome este tipo de cosas y la ingiera. Entonces evitemos este tipo de cosas. Por ejemplo, dentro de las medidas esenciales, obviamente, y hablando también de los medicamentos, no les digamos a los niños que el medicamento es un dulce o es un caramelo, porque los niños
tengamos en cuenta que son muy inocentes, muy ingenuos y todo lo que nosotros les digamos lo van a creer. Así que mucho cuidado con con los medicamentos, no solo porque se puedan intoxicar, sino porque las pastillas llevan a ese riesgo también de atragantamiento. Entonces, sobre todo, este tipo de productos lejos del alcance de los niños. Justamente ahorita que estás hablando y mencionas el tema del atragantamiento, esa diferencia, cuéntanos de atragantamiento y ahogamiento, porque bueno, yo previamente pensaba que eran lo mismo, pero no. Y los niños tienden, mientras están jugando, mientras están explorando, a meterse cualquier cosa, sea por la nariz o sea por la boca. Sí, dentro de lo que significa la asfixia o el atragantamiento, se asocia sobre todo cuando a ellos llevan a la boca cualquier tipo de objeto extraño de tamaño pequeño, es decir, puede ser desde un maní hasta una pastilla, ¿cierto? Hasta objetos mucho más peligrosos como es las pilas, que son estas redonditas supremamente peligrosas. Se meten fósforos a la boca, llaveros, bueno, o sea, hay infinidad de cosas pequeñas que pueden llevar al atragantamiento en estos niños. Entonces es súper importante tener en cuenta este tipo de productos que pueden llevarse ellos a la boca. Eso se asocia principalmente con el atragantamiento. Por ejemplo, incluso cuando empezamos con la alimentación complementaria hay este riesgo de atragantamiento. Por eso lo ideal es exponer al niño a todo tipo de presentaciones de los alimentos, pero siempre bajo supervisión nuestra. Y tener en cuenta, pues, por ejemplo, obviamente a los niños hay que exponerlos a frutos secos, maní, marañón, almendra, ¿cierto? Pero no se las vamos a dar enteras. El riesgo siempre está. Lo que pasa es que cuando nosotros no estamos vigilando, no podemos hacer como solo el acto de presencia, sino el acto, o sea, la parte activa de estar vigilando qué es lo que lleva a la boca, qué es lo que está comiendo y cómo se comporta cuando lo está haciendo. Dentro de las cosas clave, por ejemplo, es que los niños cuando están comiendo no deberían estar jugando ni parándose a cada rato porque eso aumenta el riesgo de atragantamiento. Y lo otro es el ahogamiento. El ahogamiento sí realmente puede ocurrir. Hablamos pues principalmente de baldes de agua, de tinas llenas de agua, y los niños son muy curiosos y les encanta ir a coger, tocar el agua, y ellos, aunque su parte motora está desarrollándose, no tienen la suficiente fuerza para levantarse, salirse pues del balde de agua, de la tina llena de agua. Por eso la parte de estar activos vigilándolos. Sabes que esto de los alimentos también me parece muy importante, incluso, bueno, hablamos de los padres y de que deben estar vigilando a sus niños, pero también en los jardines infantiles, cuando se les da la merienda a los niños, cuando todos están ahí, porque de verdad es muy importante estar en esa vigilancia o hipervigilancia, porque como son tantos niños, entonces que mantengan como la calma mientras comen, porque sí, de verdad es muy importante que estén en un mismo lugar y que no estén corriendo o jugando mientras lo hacen, justamente para evitar este tipo de accidentes. Un consejo les voy a dar, cuidado con la electricidad, se podrían electrocutar. Aquí quiero pasar a un tema bien importante y son las quemaduras. Y aquí sí tengo como, bueno, que nos cuentes qué tipos de quemaduras se pueden presentar, y yo tengo es como una anécdota que conozco de una persona cercana que cuando era pequeña, yo creo que tenía unos 10, 12 añitos, estaba calentando agua para bañarse y dejó la olla ya lista como para ponerla en el balde y la dejó ahí mientras iba a pedir ayuda, pues porque era muy pesada y no la podía cargar. Su hermanita, mucho más pequeña, si no estoy mal tenía unos 3 añitos, la miró y por tratar de mirar qué había dentro, se le cayó encima toda el agua caliente y tuvo una quemadura bastante fuerte y pues actualmente ya creció. La pequeñita que se quemó tiene 17 años, pero ella tiene todo su brazo quemado y no sé de qué grado fue la quemadura, si no estoy mal fue de tipo 2, pero fue pues bastante fuerte y es muy impresionante porque era prácticamente una bebé. Sí, lo que hablamos de la parte de las quemaduras también es un riesgo inminente porque están las mamás cocinando y pues queda el fogón prendido, queda la olla llena de sopa hirviendo.
mientras la mamá va a hacer otras tareas. Por ejemplo, se va a alistar o está haciendo otro tipo de tareas en la casa, y dejamos a los niños libres y expuestos a que tengan el riesgo de que se vayan a curiosear, porque esa es la tarea de ellos, ser curiosos sin medir riesgos. ¿De qué forma se puede quemar? Pues una, la de los líquidos calientes, como le pasó a tu conocida, en la cocina también por el fogón prendido, pero también el riesgo al tener el contacto con algunos electrodomésticos, por ejemplo las planchas, el agua muy caliente, por ejemplo en el baño. Son cosas que corren el riesgo los niños de presentar quemaduras importantes, y el riesgo acá no solo es de que se quema, sino que también puede comprometer la vida de ellos de forma muy significativa de acuerdo al grado de la quemadura. El riesgo de infección, y de pronto por el susto de que les vayan a decir algo en el hospital, no los llevan a tiempo y resulta que termina siendo algo mucho más dañino para el niño. Es súper importante tener estas precauciones, mantenerlo al niño lejos de esas cosas calientes, por ejemplo en las cocinas, tratar de girar los mangos hacia un lado donde no sea al alcance de los niños. Ojalá la cocina esté con la puerta cerrada para que ellos no entren. Y vamos a lo mismo, la vigilancia debe ser activa con estos pelados porque ellos están en constante riesgo a cualquier tipo de accidentes. Tengamos en cuenta que las quemaduras en los niños suelen ser mucho más graves que en los adultos porque la superficie corporal de ellos es mucho más pequeña. Entonces el porcentaje de quemadura tiende a ser mayor, y entre más grande sea la superficie quemada, hay más riesgo de mortalidad. Bueno, pues muy importante esta información, y ya para ir cerrando, cuéntanos por favor qué medidas preventivas pueden tomar los padres dentro del hogar y los cuidadores, sea también dentro del hogar cuando no es papá y mamá, y dentro de los jardines, colegios y demás, justamente para prevenir este tipo de accidentes. Bueno, en la casa tener en cuenta siempre presente todo el riesgo que puede presentar el niño. Tengamos en cuenta, podemos hacer la simulación de que estamos en la casa y medimos alrededor de 70 centímetros y caminemos por toda la casa y veamos cuáles son los riesgos que hay en nuestra casa y tomar las medidas preventivas para que esto no ocurra. Y obviamente a los niños no los podemos encerrar en una burbuja, porque esto hace parte de su forma de explorar, de conocer el mundo. Y lo otro es que en los jardines, como el riesgo es mucho mayor por la cantidad de niños, porque son muy activos, porque no se puede controlar todos al mismo tiempo y el riesgo aumenta mucho más de accidentes. Entonces, por ejemplo, para el atragantamiento, el personal de los jardines deberían estar en conocimiento de prestar los primeros auxilios, ¿sí? O sea, cómo se debe expulsar este tipo de objetos, llamar inmediatamente a la ambulancia, llevarlo al centro de salud más cercano. O sea, todo este tipo de alarmas deben estar presentes en los jardines, y obviamente ellos también deben seguir estas normas de que los niños estén lejos de las cocinas, evitar tener objetos que sean demasiado pequeños, que tengan el riesgo de ellos introducirse en la nariz, en la boca, y que se puedan atragantar con esto. Finalmente, Andrés, ¿en qué momento acudir a urgencias? Es decir, ocurren este tipo de casos, pero ¿qué manejo se le puede dar en el hogar y qué manejo se le da ya en el hospital cuando uno de verdad considera que no puede tratar esta situación? A todo tipo de accidentes hay que correr. Si sabemos prestar primeros auxilios, por ejemplo en el momento del atragantamiento, si sabemos cómo retirar este objeto de la vía aérea, excelente. Si no, no perdamos tiempo, porque el tiempo es oro en los niños. Entre más tiempo nos demoremos que el niño esté sin oxígeno, pues más problemas a nivel neurológico hay. Así que entre menos tiempo perdamos para ir al centro de salud, mucho mejor. En cuanto a las quemaduras, lo mismo, lo ideal es lavarle con agua lo que más se pueda para retirar esa sustancia que está caliente, y corra para urgencias porque no debemos perder tiempo. Acuérdense que una quemadura en los niños es súper grave dependiendo pues de qué tanta superficie haya quemado. En cuanto a las caídas, es importante saber el tipo de caída. Obviamente pues si se cayó de más de 100 metros de altura,
pues hay cierto riesgo de tener otras complicaciones. Es mejor consultar y estar más tranquilo de que se haya evaluado y que al menos en el centro de salud se hayan enterado de que el niño tuvo esta caída. Hay que tener en cuenta que hay ciertos signos de alarma con esto de los traumas cráneoencefálicos principalmente, porque a veces los niños pueden tener una caída de muy poca altura, pero el golpe fue lo suficientemente fuerte para causar problemas a nivel cerebral. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Un dolor de cabeza que no mejora con el analgésico, que el niño se ve muy adormilado y no quiere reaccionar cuando le vamos a dar de comer, o no responde cuando lo vamos a llamar, que presenta convulsiones, por supuesto, que presente múltiples episodios de vómito después de haberse golpeado la cabeza, que tenga inestabilidad para caminar. Pues son muchas cosas que nos hacen pensar que el golpe no fue un golpe común y corriente. Y esto sucede posterior, minutos, horas posterior a haberse golpeado la cabeza. Entonces no perdamos tiempo en estos casos y consultemos inmediatamente. Listo, Andrés, muchísimas gracias por toda esta información que nos diste el día de hoy, justamente para prevenir y evitar estos accidentes en los niños. Así que ya saben, padres, cuidadores, tengan mucho cuidado y siempre estén vigilando todo lo que hacen esos pequeñitos para evitar cualquier tipo de accidente, sea en el hogar o en los jardines. Nos escuchamos en un próximo episodio de Pediatra en Casa.